algo así como antibióticos, porque no es como la clase de antibióticos, o sea, no llega a ser así de largo. Creo que ya la diapositiva, de hecho, tienen luego disponible, ahora que recuerdo, si ya la habrán visto, van a ver que no es mucho. Bueno, esta clase, estaba yo mirando, no puedo grabar. Me dice que no tengo permiso para grabar la videollamada, no sé por qué eso. Anteriormente yo solía grabar, entonces yo no puedo grabar, no sé si hay alguien aquí en el grupo que desee grabar, yo no tengo problema. Bueno, yo voy a presentarles, ay, acá, un ratito. ¿Me confirma si todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, Perfecto, gracias. Bueno, entonces, como les dije, hoy vamos a tocar el tema de los antifúngicos. ¿Qué eran los antifúngicos? Todos aquellos antimicrobianos, sí, que son utilizados exclusivamente para combatir las infecciones causadas por hongos. Los hongos ya los estudiamos en la última clase. Sí, yo ya les iba contando bastante sobre qué antifúngico y demás se utilizan en cada uno de los casos. Sí. La clasificación, como les dije, son 6 grupos de familias: polieno, antimetabolito, azólidos, equinocandina, lilaminas y la grisofulvina. Son nada más 6. Aquí un resumen de cómo ellos actúan sobre la célula fúngica. La mayoría de ellos normalmente inhiben, ¿sí?, alguna enzima precursora de algún componente de la pared fúngica, así como lo es el anosterol, el ergosterol, ¿sí?, principalmente. Tenemos aquí en la síntesis del anosterol la terbinafina, síntesis del ergosterol tanto los azoles. en- claro que también hay un poquito sobre lo que es la síntesis de la pared celular fúngica, ¿sí? Las equinocandinas actúan a ese nivel. A un nivel de la integridad de la membrana fúngica tenemos a los polienos, ¿sí?, que estos son los más peligrosos, no tenemos la anfotericina B. Y luego tenemos, por último, la síntesis de ácido nucleico, donde hay un solo antifúngico, que es la flucitocina. E inclusive la actividad de la flucitocina es mucho menor en comparación a los otros antifúngicos. Em, eh, para atravesar lo que es la membrana nuclear, sí, ahí la bacteria puede generar un mecanismo de resistencia a nivel de su membrana, entonces este antifúngico puede no atravesarlo, entonces no ejerce su acción del todo, por lo que puede generar resistencia cuando se utiliza como monoterapia, o sea, como un único tratamiento. La flucitocina es buena, pero cuando se utiliza en combinación, o sea, nunca se la utiliza sola. Bien, vamos a comenzar con la anfotericina B, que ya les hablé mucho de la anfotericina B. Esta es de la familia de los polienos, ¿sí? Surgió, o sea, es natural, ¿sí? Surgió a partir de que es segregada del metabolismo del Streptomyces, ¿está bien? El Streptomyces produce la anfotericina B de manera natural, ¿sí?, en la forma de anfotericina B desoxicolato.
que es la anfotericina B tradicional o también conocida como convencional. Es, como ya les había mencionado en clase, el antifúngico más efectivo contra todas las infecciones fúngicas graves, todas las que sean sistémicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que también les había comentado que es bastante tóxica, ¿sí? Causa muchísima nefrotoxicidad con pocos días de uso. Entonces, si el paciente ya está con problemas renales, la anfotericina B puede llegar a ser mortal para este paciente. Lo mismo llega también a ser hepatotóxica, pero un poquito en menor medida, o sea, tiene mucha más importancia como nefrotóxica que como hepatotóxica, pero también causa daño a nivel del hígado. Entonces, las personas que no tengan un perfil hepático, un perfil renal normal, en buen estado, ¿sí? Este antifúngico les va a hacer demasiado daño e inclusive puede llevarle a una falla de estos órganos y causar la muerte del paciente debido a su uso. Entonces, por eso es que la anfotericina B se la restringe bastante y la dejamos solamente para esos casos de infección sistémicas graves, ¿sí? Como yo ya les había mencionado. Es de amplio espectro, o sea, yo puedo utilizarlo contra un montón de hongos que causan infección sistémica. Recuerden que les había mencionado que la mayoría de los hongos, las micosis sistémicas o las micosis endémicas, comienzan en los pulmones, ¿sí? O sea, nosotros nos contagiamos por vía aérea y a partir de ahí estos se distribuyen a nivel del cuerpo. Bueno, funciona contra todos estos e inclusive más. La anfotericina B, digamos que es de mayor espectro, yo puedo utilizarlo hasta para una candidiasis, lo puedo usar para inclusive me va a eliminar dermatofitos y demás, o sea, todo, realmente. Pero nosotros las restringimos a las que son las micosis sistémicas. Estamos. Tenemos dos tipos de anfotericina B, como ya le había mencionado. La anfotericina B de oxicolato, que es conocida como la tradicional o la convencional, es mucho más económica, es la que tenemos aquí en el país, nuestro sistema de salud la distribuye, ¿sí? En todos los hospitales lo vamos a encontrar, el que más se utiliza, pero ¿qué pasa? Que como les mencioné, tiene muchísima toxicidad. Entonces, muy, muy tóxico y se agrega justamente para evitar esa toxicidad, al paciente se le coloca como una infusión lenta, o sea, se le diluye en glucosa principalmente, no se le puede diluir en solución fisiológica porque ahí va a terminar destruyéndose esta molécula, sino se le diluye en glucosa al 5%, entonces por eso es como una infusión y se agrega esa infusión en un tiempo estimado más o menos cercano a 6 horas, o sea, 4 o 6 horas es lo correcto, 6 horas lo ideal, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Voy a ir colocando al paciente la glucosa al 5%, ahí diluyo la anfotericina B y va entrando lentamente en el paciente en un lapso de 6 horas, es lo ideal, ¿sí? Y se le puede colocar al paciente entre 0,25 a 1 microgramos por día, eh, microgramos por kilogramo de peso del paciente por día. O sea, esto también se calcula, no es que le colocamos una dosis ya generalizada como solían hacer con los antibióticos, ¿sí? Normalmente 0,25, la dosis más baja se suele utilizar en población pediátrica, inclusive en neonatología, cuando hay infecciones fúngicas graves en los bebés, en los recién nacidos y en población pediátrica. Y ya utilizamos 1 microgramo cuando hablamos de pacientes adultos, ¿sí? Pero como le dije, la infusión debe ser lenta, lenta, inclusive esa primera infusión que se coloca al paciente, se debe controlar la tolerancia, ¿sí? Y se puede ir agregando. Por más que la infusión dure 6 horas, en realidad la anfotericina B otra vez se puede repetir las dosis después de entre 8 y 12 horas. Otra vez, o sea, dependiendo también del caso del paciente, como le dije, se le controla el hepatograma, el perfil renal, si todo funciona bien, si todo está en orden, podemos, por ejemplo, ir agregando el menor tiempo. Estamos, o sea, más cercano a las 8 horas, pero lo ideal es inclusive esperar 12 horas dentro de todo, pero depende ya la gravedad de la infección, o sea, si el paciente ya está totalmente tomado por ese hongo, claro que vamos a tener que poner cada 8 horas. Bueno,
La otra opción es la anfotericina B en formas lipídicas, como les había mencionado un poquito. ¿Qué son las formas lipídicas? Es cuando esta molécula se la introduce dentro de una, digamos, de un liposoma, un complejo lipídico, ¿sí? Se le engloba dentro de este, como que este le protege, ¿sí? Para que no se diluya tan rápidamente en el suelo. Estamos, porque ¿qué pasa? Que la anfotericina B es hidrosoluble. Entonces, por ahí es que viene su alta toxicidad nefrológica. ¿Qué sucede? Al colocar el yo dentro de un liposoma, hace que este, no es que no sale nunca el liposoma, sino que va saliendo de a poco. De a poco, va liberándose en el suero de manera lenta y constante. Eso es lo que se logra. Entonces, así que tenemos una mayor bioactividad en suero por mayor tiempo también. ¿Sí? Estas formas lipídicas las tenemos en forma liposomal, que es la más rápida, es la más comercializada. Tenemos forma de complejos lipídicos también y la forma coloidal. ¿Sí? Todas son uniones de la anfotericina B con sustancias lipídicas. ¿Sí? Son mucho más seguras, su uso es mucho más seguro, tiene muchísima menos nefrotoxicidad principalmente y muchísima menos hepatotoxicidad también a la par. Entonces hace eso que su uso sea seguro. El problema es que como es también más nuevo, no es digamos, un antifúngico antiguo como lo es la de forma de desoxicolato. Esta es una forma más nueva, la forma liposomal viene usándose cerca de 5 o 6 años aproximadamente. Es todavía muy costosa. Es muy costosa y esta normalmente nuestro sistema de salud no la provee a todo, o sea, no provee a toda la población. Y normalmente si vas a adquirirla va a tener un costo mucho más elevado que la anfotericina B en forma de desoxicolato. Bueno, justamente con esta lo que se logra es mayor eficacia, tener mejores resultados clínicos principalmente. Me permite, como la biodisponibilidad es mayor, le puede aumentar la dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a liberar de una del todo al suero y tampoco va a ir todo esto junto directo a los riñones, ¿sí? Entonces se va a ir liberando de a poquito, lo que me permite aumentar la dosis, ¿sí? Se puede utilizar cerca de 3 a 5 microgramos por kilo de peso del paciente por día. ¿Estamos? Entonces, inclusive, como la biodisponibilidad es mayor, al paciente se le puede colocar en una infusión, o sea, una sola infusión por día, o sea, cada 24 horas. ¿Estamos? Y lo mismo, cuando es población pediátrica, siempre utilizamos la menor dosis. Cuando hablamos de una población adulta en riesgo, aumentamos la dosis, pudiendo llegar a 5 microgramos. O sea, vean que aumentamos de manera importante, 5 veces más la dosis de anfotericina B, pero en este caso, le, como se mantiene mayor tiempo biodisponible, no necesitamos estar colocando y colocando al paciente todo el tiempo. Bueno, y es indicado contra la coccidioidemicosis, el coccidioides, ¿sí? El blastomice, el histoplasma, esporotricosis. También se usa para el cryptoporidium, criptococosis, aspergilosis, mucormicosis y también contra las cándidas. O sea, todo esto que causan infecciones sistémicas. La anfotericina B, como yo les dije, en realidad tiene un espectro súper amplio. Podríamos decir que puede eliminar casi cualquier hongo, pero lo utilizamos para aquellos que causan infecciones sistémicas. Vean lo que es la molécula de la anfotericina B. Es una molécula enorme. Esta en realidad no logra básicamente atravesar a la membrana fúngica. Por lo tanto, ella actúa sobre la membrana, generando poros sobre ella. O sea, ella no ingresa dentro del hongo, sino que actúa sobre su superficie. La vía de administración tenemos intravenosa, tópica e intratecal. ¿Sí? La intravenosa es la más utilizada, ¿sí? Es la que se agrega a la infusión, como les mencioné, y más ampliamente utilizada. Se usa la manera intravenosa tanto para la desoxicolato como para la liposomal, que son resistentes. O sea, tampoco es mi primera opción, va a ser mi última opción cuando la mujer ya está con una candidiasis vaginal
en repetición, ¿sí? Ya vamos por tercera, cuarta vez de tratamiento, entonces podemos optar por una anfotericina B en forma de óvulo. ¿Está bien? Y lo que es la queratitis fúngica resistente también, ¿sí? Entonces, ¿se puede utilizar de forma tópica óvulos? Sí, pero no es nuestra primera opción, ¿sí? Ya es cuando este hongo no se logra eliminar con otros antifúngicos. La forma intraventricular o intratecal, ¿sí? Es para los casos, por ejemplo, el Cryptococcus, cuando tenemos meningitis fúngicas resistentes, ¿sí? Va bastante bien, pero solamente se puede utilizar la forma de anfotericina B desoxicolato. La liposomal no se agrega de esta manera, ¿sí? Porque lo que queremos es cuando ya colocamos en forma intraventricular una acción rápida, ¿verdad? Entonces ahí la liposomal no tiene sentido colocarla. Estamos, no estamos buscando mayor biodisponibilidad, no, lo que buscamos es una acción más rápida. Entonces, ¿cómo sería esta forma? Normalmente lo que se hace es un pequeño orificio a nivel del cráneo. También se puede hacer en la zona lumbar y se agrega directamente la infusión de anfotericina B en forma de succinato a la zona. Claro, no es un procedimiento realizado comúnmente, sino que lo dejamos justamente para esos casos más graves y donde el paciente vaya a tolerar también que se le realice este procedimiento. Pero es una de las formas existentes que tiene una acción muy rápida. Bueno, ¿y cómo actúa la anfotericina B? ¿Mm? El mecanismo de acción de estos polienos es justamente, como les dije, generar poros a nivel de la membrana, ¿sí? Esto lo que hace es entrañar formación de complejo con el ergosterol de la membrana del hongo, sí, aquí tenemos el ergosterol. ¿Y qué hace la anfotericina B? Vean lo que es su estructura gigantesca, si la comparan. Todo esto sería la anfotericina B, toda esta parte, ¿y qué pasa? Ingresa en este poro, ¿sí? Lo hace aumentar de tamaño, entonces que hay una fuga de todo el contenido celular. Sí, ya no hay ese intercambio controlado entre el interior y el exterior de la célula, sino que todo lo que está en el interior sale, ¿sí? Inclusive puede ingresar todo lo que está en el exterior. Eso hace finalmente que la célula muera, ¿sí? Entonces es también un fungicida, este mata directamente al hongo. Por eso también es que su acción es bastante eficaz. Bueno, eso entonces en cuanto a la anfotericina B, ¿sí? Entonces lo utilizamos, sí. Ah, y los días de tratamiento, ya les había comentado un poquito en clases, se sugiere no pasar 6 días de anfotericina B siempre que sea posible. O sea, en realidad, cuando llevamos a la práctica la anfotericina B, es usar el menor tiempo posible. ¿Sí? Cuando vemos que el paciente ya tiene signos de mejoría y además, lo cambiamos por otro antifúngico, que normalmente solía ser el itraconazol. Entonces, anfotericina B es para iniciar la terapia antifúngica, ¿sí? Lo mantenemos unos días, cuando vemos signos de mejoría, normalmente a la una semana, entonces ahí cambiamos por un antifúngico menos nocivo para el cuerpo. Estamos, porque no se recomienda extender ni siquiera en su forma lipídica el tratamiento a demasiado tiempo, porque sabemos que al fin y al cabo va a tener efectos sobre el hígado, principalmente también sobre el riñón. El máximo tiempo de anfotericina B para casos así muy graves, donde vamos a colocar de manera intravenosa, va a ser 15 días. Y va a ser para esas infecciones sistémicas, donde el hongo ya está distribuido a nivel de todo el organismo, ¿no? Pero siempre sepan que ahí hay un riesgo muy grande sobre los órganos del paciente y que deben hacerle un control, para estar pidiendo todo el tiempo un perfil hepático, un perfil renal, a ver cómo está respondiendo. Atender también que el paciente no, bueno, cuando el paciente comienza a volverse totalmente, digamos, con edemas, sí, completamente hinchado ya por la retención del líquido, es porque obviamente estamos teniendo una falla renal. Entonces también mucho ojo. Pasamos al siguiente, los antimetabolitos. Sí, aquí tenemos a la flucitocina, como les mencioné. La flucitocina, en realidad ella actúa sobre la síntesis de material genético, ¿sí? La flucitocina es derivado del fluorado de la citosina del nucleótido directamente, sí, pero es la citosina con un átomo de flúor, a eso se refiere, sí, por eso que, o sea, y este átomo de flúor se encuentra en la posición 5, por eso la forma original es 5-fluorocitosina, sí, ese sería el metabolito del fármaco, sí. Bueno, un
antimicótico que puede darse vía oral, ¿sí? Y se usa siempre en preferencia con algún otro antifúngico. Lo suelen utilizar mucho para las infecciones sistémicas junto con la anfotericina B, ¿sí? Justamente para combatir todas aquellas infecciones más graves como son los Cryptococcus y las candidiasis sistémicas. Cuando hay candidiasis sistémica, que el paciente está totalmente tomado, tiene candidiasis esofágica, candidiasis oral, faringia, ¿sí? Inclusive está la que ya agarra, va bajando el esófago, va tomando parte ya de lo que es el intestino. Para esos casos estamos, pero se utiliza en combinación. La fluoxetosina no se sugiere su uso como monoterapia debido a que genera resistencia como monoterapia. Bueno, esta penetra satisfactoriamente todos los tejidos, también el líquido cefalorraquídeo, em, utilizado como Rhachyptococcus, Candida, cromoblastomicosis, y se puede utilizar, o sea, es bastante efectivo contra hongos de Matiasius, pero nunca como monoterapia. Si no lo utilizamos con una anfotericina B para infecciones sistémicas, lo podemos combinar, por ejemplo, con un azol, como cualquiera de los azoles, puede ser, por ejemplo, nitroconazol, estamos, pero nunca solo. Como ven, es una molécula bastante pequeña. Vamos a ver cómo actúa. Sí, como le dije, es un átomo de flúor, ¿sí? En la posición 5 de la citosina. Ya le conocen a la citosina, entonces lo que se hace, bueno, lo que se le hizo es agregar un átomo de flúor en la zona. Bueno, em, este tiene finalmente dos acciones sobre la célula fúngica, ¿sí? Bueno, primeramente, él ingresa por la permeasa de citosina, él ingresa solamente la permeasa de citosina, ¿sí? Que es un transportador de la citosina. Entonces ingresa y una vez, sí, una vez que ingresa, una vez que está ahí adentro, que justamente es también de forma, esto hace que sea bastante selectivo también, ya que prácticamente no ingresa a las células humanas, entonces el daño a nuestro tejido realmente es ínfimo, sino que es, bueno, justamente ingresa prácticamente solamente a los hongos. Bueno, entonces una vez en interior, tiene una conversión intracelular, ¿sí? Donde actúa la enzima citosina desaminasa, o sea, la citosina la convierte a la fluoxetosina justamente en el 5-fluorouracilo. Se pasa a ser un fluorouracilo, ¿sí? Y este es el que se va a transformar en metabolitos activos que van a interferir a nivel de 1 como fluoro desoxuridina monofosfato, ¿sí? Va a inhibir la timilatosintasa, entonces así se bloquea la síntesis de timina, ¿sí? Una vez que no hay timina, entonces no hay síntesis de material genético. Ahí estamos, entonces, por un lado. Por otro lado, puede actuar como fluorouridina, trifosfato, que va a ser incorporarse al ARN, ya como uridina, ¿sí? En lugar del uracilo. Entonces, ¿qué pasa? Se va a incorporar, pero siempre recuerde, antimetabolito es estructura molecular semejante, la única diferencia es un átomo de flúor, pero no cumple entonces la función. Entonces, ¿qué va a generar? Proteínas defectuosas a nivel del ribosoma y así entonces altera la síntesis proteica. Entonces, actúa de dos maneras, ¿estamos? Inhibe la síntesis de la timina e inhibe, o sea, produce proteínas defectuosas porque toma lugar del uracilo trifosfato. Y como resultado final, entonces tengo bloqueo, síntesis de ADN y también en la síntesis de proteína. Entonces es un fungistático súper, súper efectivo en ese sentido. Estamos. Pero lo que sí se vio ya es que usando como monoterapia no es lo ideal, ya que va a generar resistencia. Lo más frecuente es que genere resistencia. Actúa bastante bien en el sentido de que cuando llega a su punto diana, a su punto de acción, este puede justamente tener un efecto más rápido, ¿sí? Porque actúa rápido, es un efecto rápido, puede eliminarle al hongo, porque al ser fungo estático le elimina al hongo de manera bastante rápida. El problema es que justamente está aquí en la primera citosina, que puede comenzar a percibir, ¿sí? La diferencia en la molécula de la citosina justamente, entonces no permite más al antifúngico, en este caso, ingresar a la célula. Eso es el problema. Entonces se utiliza en combinación con otro antifúngico que pueda actuar, por ejemplo, a nivel, puede ser la pared celular o la membrana celular o algún otro sitio.
Por eso es que se utiliza mucho con la anfotericina B. ¿Sí? Entonces, para evitar esa generación de resistencia, ¿qué pasa? Si yo le uno a la fluoxetosina con la anfotericina B, tengo un resultado antifúngico espectacular, buenísimo, porque estoy eliminando al hongo de básicamente tres puntos diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que realmente cuando hablamos de la forma clínica, el paciente tiene una mejoría mucho más rápida y me permite justamente disminuir los días de anfotericina B. Pero usando solo, no, o sea, se ve que va a generar resistencia, así que en realidad no se lo utiliza solo debido a eso. Resistencia, uno que va a pasar, eh, el efecto del antibiótico se va a cortar en algún momento, el antibiótico y el antifúngico se corta en algún momento y deja de ser útil ya para esa cepa de hongos, inclusive para el paciente. Bueno, normalmente esta se presenta en forma de también vía oral, ¿sí? Vía oral viene bien, o sea, tolera bastante lo que es el ácido del estómago y demás y se puede absorber principalmente a nivel del esófago y compañía sin ningún problema, ¿sí? Se absorbe bastante bien. Y es la forma que se puede administrar. Entonces, otra vez, entonces, como es vía oral, también necesito que mi paciente pueda consumirlo. Si mi paciente está inconsciente, además no puede recibirlo de manera oral, no se le puede dar la flucitosina. Entonces, cuando el paciente puede recibir, cuando el paciente puede básicamente ingerir, se le puede dar, o si no, no. Bueno, siguiente familia son los asólidos, asólidos, asólicos, que es la familia más grande, la más utilizada, vienen diferentes presentaciones, son realmente los antifúngicos más usados. Tenemos tres subfamilias, digamos, subclasificaciones de los asólidos. Sí. Em, Podríamos llamarle prácticamente como generaciones. Estamos acostumbrados pues, con los antibióticos que le decimos generaciones. En realidad el término generaciones no lo utilizamos para los antifúngicos, pero entiendan como algo bastante parecido, ¿sí? Porque en realidad lo que cambia muchas veces es el sitio o el tejido sobre el que pueden actuar y no tanto el espectro. Bueno, primero tenemos los imidazoles, el primer subgrupo de asólidos, como el ketoconazol, ¿sí? Ya escucharon hablar de ketoconazol, el miconazol, el cotrimoxazol, ¿sí? Ketoconazol, miconazol, cotrimoxazol son los más vendidos, vienen en uso tópico, vienen también en forma de óvulos, ¿sí? Vienen en gota, vienen un montón de presentaciones, son bastante usados, ampliamente distribuidos, justamente para todas las infecciones que son a nivel cutáneo, ¿sí? O a nivel de alguna mucosa, o sea, todo lo que sea más externo. Normalmente no se lo utiliza de forma sistémica a estos, ¿sí? Entonces se restringe básicamente a antifúngicos que pueden ir a nivel cutáneo o de mucosas. Estamos. Cuando hablamos de los triazoles, que ya sería como el siguiente nivel de sólidos, ahí tenemos al fluconazol, ¿sí? Y al itraconazol. Fluconazol e itraconazol ya son, digamos, de uso sistémico, ¿sí? Esto inclusive vienen en forma inyectable, ¿sí? Y tienen mayor distribución a nivel orgánica. Entonces ellos sí pueden llegar a varios tejidos, inclusive eh, itraconazol pasa la barrera hematocefálica, se le puede utilizar, el fluconazol también en realidad lo hace. Eso se lo puede utilizar para los casos de meningitis y demás. Entonces van bien. Y tiene una distribución a nivel orgánica mucho mayor. Por eso son los más utilizados cuando hablamos de infecciones sistémicas. ¿Sí? Después de completar los días de anfotericina B, normalmente seguimos con un triazol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una distribución, además de un espectro de acción bastante interesante. Luego ya tenemos los más nuevos de los azólidos, que son los triazoles de segunda generación, que le llaman, ¿sí? Son como triazoles, pero para aquellos casos donde los triazoles ya generaron resistencia. Entonces utilizamos ahí los triazoles de segunda generación, ¿sí? Porque sí, antifúngicos también ya hablamos de resistencia. Claro, no hablamos al nivel de las bacterias, ahora que son, o sea, generan muchísima resistencia y con muchísima facilidad.
pero los hongos también ya generan resistencia. Hoy en día sí se hace ya antifungigrama para conocer ese perfil de sensibilidad de los hongos. Bueno, entonces los triazoles sí ya existen resistencia contra ellos. De ahí que se genera una segunda generación de triazoles, ¿sí? Que son básicamente modificaciones de los triazoles de primera generación. Acá tenemos al boriconazol y al posaconazol. Boriconazol y posiconazol nosotros no tenemos en nuestro país. ¿Sí? Inclusive el itraconazol cuesta conseguir en nuestro país. ¿Sí? Se consigue, se puede llegar a usar, pero normalmente se trae de otros sitios, se compra de manera especial porque también son caros. De hecho, sí, son bastante caros. Cuesta conseguir el itraconazol, no es fácil. Y bueno, boriconazol y posaconazol, por más que también ya existen, aquí en Paraguay cuesta bastante conseguir, ¿sí? Entonces, sí, cuando de repente haya algún caso, un paciente que necesite de estos, sí, nos ponemos a buscar y normalmente se pueden traer de Argentina o Brasil, sí, o demás, pero aquí no solemos tener. Bueno, ¿y cómo actúan los azoles? Estos azólicos normalmente intervienen lo que es la síntesis del ergosterol, ¿sí? Que se encuentra en la membrana fúngica, ¿sí? Aquí, entre los fosfolípidos, aquí tenemos, sí, el ergosterol. Bueno, ¿qué pasa? En el ergosterol, para cuando está en proceso de formación, ¿sí? Normalmente se forma a partir del, inicialmente el esculeno va a dar lugar a la síntesis del lanosterol y este lanosterol termina transformándose en ergosterol que va a ser finalmente como parte del lípido de la membrana fúngica. ¿Qué pasa? Para hacer este paso de lanosterol a ergosterol actúa la enzima lanosterol 14-alfa delimitasa, ¿sí? Eh, dime- dimetilasa, ¿sí? La dimetilasa. ¿Qué sucede? Esta enzima es una dependiente citocromo P450, ¿sí? Como precursor, y este azol actúa directamente, ¿sí? En la producción de esta enzima. Entonces, si esta enzima, ¿sí? No se termina, o sea, no se sintetiza adecuadamente, ¿sí? No puede actuar transformando el lanosterol en ergosterol. Entonces actúa sobre esta enzima. En realidad, a esta es la que le destruye, ¿sí? O sea, impide su formación correcta, entonces no tengo yo la formación final de ergosterol. Ergosterol es un componente importante en la membrana fúngica. No hay este componente, entonces por lo tanto no hay formación, ¿sí? de la membrana de este hongo. ¿Estamos? Entonces, no se forma. Así que es un fungistático, en realidad. Cuando el hongo se está reproduciendo es cuando viene a actuar este antifúngico, estos antifúngicos. Entonces, un fungistático no llega a ser un fungicida, exactamente. Estamos. Bueno, justamente los azoles, ¿cómo se los indica? Como le dije, el ketoconazol con el miconazol, ¿sí? O el cotrimoxazol son los tres, ketoconazol, miconazol, cotrimoxazol son los tres imidazoles, sería la primera línea de sólidos, ¿sí? Vienen vía oral y tópica, ¿sí? Su uso más limitado, ¿sí? Por el hecho, como le dije, utilizamos más en presentaciones tópicas, ¿sí? Para infecciones a nivel cutáneo o de mucosas, ¿sí? El, ya la vía oral sería para cuando, por ejemplo, hay casos de candidiasis a nivel de la mucosa, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que les hablé que puede haber, por ejemplo, candidiasis relacionada principalmente totalmente en la boca, ¿sí? Se forman ese muguer que les dije que es la lámina blanca y demás. O, por ejemplo, o en el caso de las mujeres, en la vaginosis, cuando ya muy también a repetición, los óvulos ya a veces no son suficientes, entonces ahí se va por vía oral. Estamos. Inicialmente, siempre tópico, siempre que se pueda, porque lo tópico no llega a ingresar a nuestro cuerpo, entonces evitamos toda la toxicidad y demás, ¿sí? Pero cuando ya no tenemos resultado con lo tópico, vamos por vía oral. Vía oral no se recomienda darle a un paciente, ni por más que sea el paciente ambulatorio y más sano que tengan. Sí, siempre que se pueda tópico, para evitar toda toxicidad posible. Entonces, por eso es que el uso es más limitado, cutáneo y mucosas.
van bien contra justamente las cándidas, ¿sí? Todas las candidiasis, de mucosas, puede ser cutáneas y de mucosas, y los dermatofitos, ¿sí? Las dermatomicosis refractarias, que son esas que no se curan, no se curan, no se curan también. Bueno, el fluconazol ya sería el siguiente nivel junto con el itraconazol, solamente que el fluconazol es más limitado en cuanto a su distribución a nivel sistémico. Sin embargo, el itraconazol mucho más amplio. Sí, por eso es que se utiliza más itraconazol que fluconazol. Fluconazol, bueno, tanto uno como otro vienen vía oral y intravenoso, inyectables. Fluconazol podemos utilizarlo, por ejemplo, contra las candidiasis y las criptococosis. Cuando es caso de meningitis, sí puede atravesar la barrera metocefálica y cuando es caso de candidiasis va bien. Ahora, el itraconazol tiene un espectro mucho más amplio y una distribución mucho más amplia, ¿sí? Se usan contra las micosis endémicas, aspergilosis, candidiosis, criptococosis, feoifomicosis, ¿sí? Contra todas las micosis endémicas y oportunistas, básicamente yo puedo utilizar un itraconazol. Recuerdo que les había dicho, cuando el paciente está con una infección sistémica por hongos, ¿sí? Grave, comenzamos con anfotericina B, continuamos con itraconazol. Estamos. El itraconazol inclusive inicialmente puede darle, inyectarle al paciente y luego, de repente, ya pasaron unos meses, el paciente ya está relativamente. Recuerden que les había dicho caso, por ejemplo, los pacientes VIH que tienen que después vivir con itraconazol el resto de su vida. Bueno, a ellos ya se le da vía oral. Así cuando el paciente ya se vuelve ambulatorio, se pasa a la vía oral. Para esos casos, donde el paciente ya se le puede dar el alta, pero tiene que continuar con su antifúngico. Bueno, y después tenemos ya los triazoles de segunda generación, posaconazol, voriconazol. Posaconazol viene vía oral, un espectro bastante amplio, ¿sí? Y buena distribución a nivel sistémica. Y el voriconazol tenemos vía oral y intravenoso. También bastante amplio y de hecho que ambos son bastante amplios, ¿sí? El, Actúan sobre aspergillus, cándidas, inclusive los más raros. Si hay una penicilosis, por ejemplo, también puede actuar, ¿sí? Micosis endémicas todas ellas, ¿sí? Cryptococcus, feoifomicosis, todas las endémicas, las oportunistas, las raras, ¿sí? El voriconazol va súper bien, se distribuye muy bien a nivel orgánico. Eh, Tenemos tanto inyectable como vía oral, ¿sí? El voriconazol es como, digamos, la vancomicina de las bacterias, de las gram positivas, ¿sí? O sea, es aquel que se va a distribuir bien, va a eliminar todo y demás, ¿sí? Como le dije, esto sí también cuesta conseguir en nuestro país, ¿sí? No es tan sencillo. Lo que son fáciles de conseguir por acá es el ketoconazol y el fluconazol. Los demás ya les va a costar bastante. No digo que no se consiga, digo más que tampoco es que siempre tenemos disponible. La mayoría de las veces, de hecho, no suelen estar disponibles. Bueno, eso entonces en cuanto a los azoles. Lo que quiero más que me entienda es que normalmente aquí el primer grupo, los imidazoles, lo utilizamos para mucosa y cutáneo, mientras que los triazoles, tanto primera como segunda generación, ya lo utilizamos para casos sistémicos. ¿Estamos? Es importante. Bueno, siguiente familia, tenemos las equinocandinas. ¿Sí? Las equinocandinas son antifúngicos de espectro importante también, ¿sí? No son tan utilizados, principalmente aquí en Paraguay no lo utilizamos tanto, de hecho que cuesta también conseguirlo si es que se quiere utilizar. Bueno, su mecanismo de acción lo efectúan cuando estos inhiben la formación o sea, de la enzima glucanato sintetasa, ¿sí? Que es la que va a formar los polímeros de glucano a nivel de la pared celular fúngica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También son unos fungistáticos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta enzima que tiene que formar el glucanato, formar así digamos, como le decimos, los entrelazados entre el glucanato, los polímeros de glucano, en la pared celular, ¿qué pasa? Hay una enzima que se encarga de justamente generar la unión de esto con esto con esto. Esta enzima es la que se ve inhibida
por las equinocandinas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo la formación de los polímeros de glucano. Al no tener eso, no hay una correcta formación de la pared celular fúngica, entonces no hay producción de nuevos hongos, así que es un fungistático. ¿Sí? No le elimina el hongo que ya está formado, pero puede impedir que éste forme nuevas, o sea, nuevas células. ¿Sí? Tiene una toxicidad selectiva, dado que las células mamíferos normalmente no contienen, ¿sí? Estos glucanos, estos polímeros de glucano, entonces actúa sobre el hongo. En ese sentido es bastante bueno porque la toxicidad es mucho menor. Bueno, bastante buena frente a las candidiasis, ¿sí? Y también como más fungostática contra aspergillos. Contra la cándida puedes llegar a ser fungicida, sí, pero porque la cándida tiene un ciclo de vida menor. Estamos en un ciclo de vida menor, mueren con mayor facilidad y además recuerden que ellas cuando se van a reproducir lo hacen por gemación, ¿sí? Entonces básicamente en algún momento las células están unidas. Sí, pared la acá está la original, la que va a comenzar a formar una nueva, o sea, va a comenzar a gemar, en algún momento las paredes celulares están unidas. Entonces, por eso es que puede actuar como fungicida, en ese sentido, porque al matar, o sea, al impedir ya la formación de una nueva, esta también ya se va a ver afectada por el hecho que están unidas. Ahí puede ser como fungicida. Y además el tiempo de vida de las candidas también son más cortos. Ahora, sí sobre otros hongos, va a actuar como fungostática. Va bien contra estos mohos raros, estas infecciones oportunistas, por penicillium, por mucormicosis, por aspergillus y demás. Entonces son fungostáticos frente a estos. Tenemos actualmente 3 antifúngicos en esta familia, la anidula fungina, caspofungina y micafungina. ¿Sí? Son esos 3. Bueno, ¿cómo viene su presentación? Todos son intravenosos y el problema es que tiene de repente una acción en nuestro cuerpo más limitada. Estamos. Una distribución así como menor a nivel orgánico. Entonces, por eso es que también no se le usa tanto. O sea, no me van bien, por ejemplo, contra estas infecciones sistémicas generalizadas. ¿Sí? Las endémicas normalmente no me funcionan. Van bien contra las candidiosis en las mucosas, ¿sí? La aspergilosis, también la candidiosis esofágica en el caso de la micofungina, ¿sí? Porque tiene una distribución a nivel digestivo. Y la andilofungina cuando es candidiasis invasora. También ahí cuando hablamos de candidiasis invasora, tenemos todo en las mucosas, estamos principalmente. Entonces, lo que limita es su distribución, básicamente, que va a mucosas y vía digestiva. Entonces, presenta una acción moderada, ¿sí? Contra lo que son hongos de Mathias y los hongos endémicos, por eso no se suele utilizar, ¿sí? Porque estos hongos normalmente necesitan una respuesta rápida, entonces vamos nomás por un antifúngico que tenga mayor espectro y mayor acción sobre ellos. Y no presenta acción sobre Cryptococcus, Fusarium, Trichosporidum y hongos y alinos en general. O sea, contra ellos esto no va. ¿Sí? Como le que nos quedamos con las candidiasis y los hongos oportunistas como lo son nuevamente mucormicosis, aspergilosis y penicillos. Que también casi me olvido, perdón, cuando hablamos de la aspergilosis, ¿sí? Donde se formaban este fungoma a nivel de los pulmones. También tiene esa distribución a nivel de los pulmones, principalmente. Y para ello solo se puede utilizar la caspofungina. Por eso es que sirve ahí contra aspergilosis y penicilio cuando estos afectan los pulmones. ¿Sí? De hecho, que la aspergilosis y penicilio no suelen ir más allá de los pulmones normalmente. Bueno, las alilaminas, siguiente familia de antifúngicos. Aquí tenemos antibióticos que tienen espectro de acción importante, pero su uso normalmente lo limitamos. La terbinafina, se escucharon hablar, o la naftifina, son bastante, o sea, son antifúngicos y de bastante espectro, bastante importante. eh, a veces quiero decir, funcionan como una explosión, ¿sí? De antifúngicos, como tirarle una bomba al hongo y se mueren todos.
Entonces, sí es bastante tóxico. Sí, inclusive el problema suele ser que si se consume por vía oral, como también puede darse, va a comenzar a acumularse en el tejido adiposo principalmente. En los tejidos adiposos, también los tejidos que son más, que tienen mayor cantidad de queratina, además se suelen acumular en estas zonas. Entonces, por eso es que no se suele dar, principalmente vía oral. Estamos. Puede dar efectos secundarios si se vio en un cierto porcentaje de pacientes, no es alto, suele ser inferior al 2%, o sea, son pocos, pero puede ocurrir. Bueno, entonces, si la fina posee una actividad sistémica cuando se da de manera oral, el problema es que este se puede acumular en el cuerpo. Lo preferimos siempre de manera tópica, ¿sí? También viene, por ejemplo, en forma de óvulos y demás, y todo lo que sea más nivel de mucosa o tópico. Se puede usar oral, pero recuerden que ahí vamos a tener que controlar varios parámetros del paciente porque vamos a tener acumulación de estos. Ahora, la naftifina ya se utiliza exclusivamente tópico, ¿sí? Viene tópico, viene también en forma de óvulos, pero normalmente sí tiene mucha hematotoxicidad y suele acumularse, pero se acumula solamente en la zona donde se le coloca. Y esa acumulación con el tiempo también se va a ir eliminando, ¿sí? Cuando es de manera externa. Y se utilizan, bueno, principalmente el uso de esto va contra los dermatofitos, que es cutáneo, las cándidas cutáneas o la mucosa, nuestra Malassezia furfur, ¿recuerdan la Malassezia furfur? Sí, que era un hongo lipofílico. Va también contra Cryptococcus forman, por más que no es utilizado contra él, tiene efecto sobre él, pero normalmente no es utilizado. Puede ser de repente fina si es que no conseguí otro antifúngico de manera oral para un paciente que ya pasó por anfotericina B. ¿Sí? Bueno, también contra Cryptosporum, Aspergillus, eh, esporotricosis, ¿sí? Esporotrichensis y Penicillium. Penicillium es únicamente la especie Manaphy. Entonces no para todos los penicillium tampoco. Se utiliza, como le dije, mucho más para justamente tratar los hongos, las micosis causadas por los dermatofitos o las cándidas. Y que sean mayormente cutáneos. Se puede utilizar también, así, eso es lo que les iba a mencionar, suele ser los que vienen normalmente en los, ¿cómo le habíamos dicho? Esto que vienen como esmaltes para la uña, ¿sí? Como vienen así como un esmalte, ¿sí? En ese formato, pero suele contener esto, o fina o naftifina mayormente. También es lo que se le agrega a los shampoos para la caspa. No todos los shampoos para las caspas, recuerden, Clearman creo que no lo tiene, ¿verdad? Pero si vos compras realmente así un shampoo para infecciones fúngicas, sino antes son estos los que vienen, ¿sí? Bueno, entonces, sí, se trata así, más a nivel de piel, cabello y uña. Son muchos más utilizados de esa manera. Y si se acumula en esa zona, pues el riesgo no es importante, por eso los efectos secundarios en esas zonas no son importantes. Se prefiere eso. Sí, entonces, sí, te colocas en el cabello, cuero cabelludo, uñas, piel, y con el tiempo se va a terminar eliminando si es que quedaron residuos de ellos. ¿Vamos? Entonces se utiliza más a ese nivel. ¿Cómo actúan? Esto inhibe la esculeno-epoxidasa. No sé si hace rato le hablé un poquito del esculeno. Sí, que es la primera molécula que va a ser precursora al ergosterol en algún momento. ¿Sí? Aquí es el ergosterol. Bueno, ¿qué pasa? Este inhibe justamente la enzima esculeno-epoxidasa, ¿sí? Lo que va a originar disminución en la cantidad de ergosterol finalmente. ¿Estamos? Y un aumento del esculeno a nivel de la membrana del hongo, lo cual no es normal en el hongo normalmente requiere el ergosterol en su membrana, pero al no tenerlo, pues normalmente lo que va a pasar, si lo tiene, lo va a tener en cantidad muy, muy baja o pueden decir que no lo tenga. Entonces, no termina de formarse la membrana fúngica. Estamos. Y vamos a tener un aumento de esculeno. Ese esculeno es el que se va a comenzar a justamente también a acumular en la zona. Estamos. Entonces ahí se acumula junto con el antifúngico. Pero bueno, como les dije, en cuestión de tiempo y esto finalmente termina eliminándose. Bueno,
Es bastante, o sea, actúa directamente sobre una enzima, la productora del esculeno, ¿sí? El esculeno que tiene que transformar en el anosterol y este es el paso que no ocurre a este nivel. Bien. El último, la grisofulvina. Sí, este último grupo, que aquí en realidad la grisofulvina tiene un uso bastante más limitado, ¿sí? Es un antibiótico que viene, o sea, antifúngico que viene vía oral, ¿sí? Que deriva del hongo penicillium. El penicillium produce esto de manera natural, ¿sí? Se puede utilizar como segunda línea, ¿sí? Que sería segunda opción de tratamiento contra los dermatofitos porque tienen menor eficacia, por ejemplo, que un miconazol o un fluconazol. Uno no se utiliza prácticamente porque viene, ya, o sea, ya se utiliza como segunda línea, por lo tanto casi no se utiliza, porque necesitas administrar por demasiado tiempo, demasiado largo el tratamiento debido a que su eficacia, ¿sí? No es muy buena, que porque este no se absorbe bien. Hay poca absorción de este fármaco. Bueno, entonces, sí, también se puede concentrar en estrato córneo, se puede acumular en los tejidos queratinizados, ¿sí? Se acumula bien en esto, por eso funciona a nivel de uñas, cabellos y barrera cutánea, ¿sí? Más en esos sitios. Y se acumula ahí, pero esa acumulación también, como es superficial, se elimina con el tiempo. Actúa en interior de los microtúbulos polimeralizados, ¿sí? Anulando la función del uso micótico, ¿sí? No se forma básicamente el uso micótico, entonces inhibe la mitosis de los hongos filamentosos. Entonces, actúa sobre sobre la mitosis de los hongos filamentosos, así que por eso es que podemos utilizarlo, por ejemplo, contra un dermatofito. ¿Mm? Bastante bien para los dermatofitos, lo que van a causar justamente esto, infección a nivel de la uña, la piel o el cabello, cuando sean dermatofitos, por lo menos filamentosos. Cuando hablamos de levaduras, no tiene acción. Por ejemplo, recuerden que la malacesia le dije que era una levadura. No va a actuar sobre la malacesia que causa la pitiriasis, que causa la caspa y demás. Ahí no actúa. Actúa sobre dermatofitos únicamente. O sea, si yo tengo dermatofito a nivel del cabello, ahí podría ser. Estamos, pero se usa más bien por eso. Uña y piel. Y otra vez es segunda opción. O sea, no es ni siquiera la primera opción contra estos hongos. Primera opción, vamos con un azólido. Estamos, un azólido, un imidazol, mejor. ¿Sí? Que son miconazol, cotrimoxazol y fluconazol. Y segunda opción, si es que no vemos que eso vaya a funcionar, podemos pasar a una grisofulvina, pero el tratamiento va a ser muy largo, ¿sí? Debido a poca absorción que tiene este, y porque es menos eficaz, ¿sí? Entonces prolongamos demasiado eso. Por eso es que básicamente es el menos usado de todos los antifúngicos. Bueno, el tiempo de aplicación, ¿sí? Es largo. En la piel puede ser 2, 3 semanas, en las uñas pueden llegar a meses. Y como ya saben, como les había mencionado yo un poquito de clase cuando hablamos ya de los dermatofitos, esto es estimado. Otra vez, la piel, cierto, suele ser más rápida a nivel cutáneo. Hay una mejor absorción, entonces sí puede eliminar, pero cuando hablamos de las uñas, principalmente podría llegar a un año de tratamiento y no se cura. Sí, entonces es un problema. Este suele venir también en las presentaciones en estos esmaltes fúngicos. Bueno, en cuanto a la resistencia, sí, es un desafío todavía hoy en día, porque aquí en Paraguay no todos nuestros laboratorios están preparados para hacer un antifungigrama como corresponde, digamos que es algo que está en proceso. El Laboratorio Central de Salud Pública sí lo hace, sí. Lo que aquí podemos hacer es derivar nuestro hongo a ellos y ellos lo hacen por nosotros, pero prácticamente son los únicos en el país que hacen. Si no hay uno que otro por ahí en Asunción, pero normalmente no solemos realizarlo, ¿sí? Debido a que son técnicas más específicas, más costosas y necesitamos más estructura. Entonces, sí existe antifungigrama contra las levaduras y contra los filamentosos. O sea, tenemos para ambos tipos de hongos antifungigrama. Sí, el que más se realiza es contra las cándidas.
Contra las cándidas sí lo podemos hacer tranquilamente. De hecho, que sí es algo que solemos hacer, porque las candidiasis son las lesiones más comunes en las personas y las técnicas de antifungigrama para la candidiasis está más ampliamente distribuida y ya está estandarizada, que es importante. Ya estandarizada significa que ese resultado es confiable. Estamos con las cándidas. Cuando hablamos ya de otros hongos, principalmente los filamentosos, todavía se está trabajando bastante en la estandarización de esto. Ya existen, sí, pero de repente no es aplicable a todos todavía. Pero sí se puede, como les dije, sí se realiza y sí se puede conocer la actividad de los antifúngicos. Y se hace mediante la técnica de SIM, que es la concentración mínima inhibitoria. Inclusive hay veces que para varios hongos podemos conocer cuál es la concentración mínima de ese antifúngico que pueda inhibir al hongo, pero yo no te puedo decir es sensible o es resistente, sino que yo puedo conocer esa dosis nomás y ver qué tal esa dosis, si es muy alta o está baja, si se puede utilizar o ya es demasiado para ser utilizada. Estamos, entonces, existe, como le dije, el antifungigrama, pero está un poco complicado todavía realizarlo. Y bueno, eso es en cuanto a antifungigrama. Antifúngico y antifungigrama. Quiero saber si hay preguntas. ¿Me están escuchando? Sí, profe, Sí. te escuchamos. Sí, Yo creo que profe. se entendió súper bien la clase, profe. ¿Se entendió bien? Sí, Sí, profe. Sí. Súper. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, curiosidad que tengan? ¿No? Ya habíamos hablado bastante también en clase, ¿verdad? Hablamos bastante en clase sobre esto, sobre cada vez que yo les iba comentando el hongo, cómo ir tratándole y casi todo. Aquí en Paraguay lo que usamos es miconazol para tópico, fluconazol, itraconazol y anfotericina B. Ahí están todos los antifúngicos que usamos acá en Paraguay para tratar las micosis. O sea, son poquitas. Es muy poco. La gran mayoría de los antifúngicos nosotros no disponemos aquí. Ya pasaba con los antibióticos, si recuerdan, yo les había comentado así que ya hay nuevos antibióticos, pero no todos ellos los tenemos disponibles. La gran mayoría sí, pero no todos. Principalmente aquellos antibióticos que ya son más nuevos, no suelen, o sea, todavía no llegan a Paraguay, cuesta conseguirlos. Y bueno, con los antifúngicos es así mismo. Entonces, los antifúngicos más comúnmente utilizados sí los tenemos, que son básicamente miconazol, cotrimazol y eh, eh, puede ser fluconazol, mayoría, itraconazol ya cuesta conseguir, anfotericina B lo tenemos en forma de succicolato principalmente. Y bueno, básicamente eso, uno que otro más de repente, pero es todo lo que se usa para el tratamiento. Bien. Quiero saber, ¿se unió alguien más? Ay. Esto aquí terminamos antifúngico. Como les dije, no era largo. Ahora corresponde entrar a parasitología a partir de ahora. ¿Sí? No sé, voy a poner como opción. ¿Sí? Tengo casos clínicos y ejercitario de micología, si prefieren hacerlo, a modo ya de repaso para nuestro examen, ¿sí? Que se acerca. O ya puedo entrar a parasitología. El que calla otorga. Creo Puede que ser así. sería mejor los casos clínicos, porque nos van a sí, ayudar. ¿Sí? sí. Sí, no hay mucha gente presente en el Meet. Eso ya me imaginaba. Podemos hablar en el grupo y después avisarte por medio de Priscila cualquier cosa. Así todos decidimos en el grupo, profe. No, no vamos a decir los que estamos acá. Los que se conectaron tienen más derecho. Entonces creo que el repaso Ah, también, mira, como dijo Mariana, profe. eh, Repaso. querían unirse. El problema es cuando entran, por eso a mí no me gusta mucho Meet, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro al Meet y yo comienzo a presentar, yo ya no veo las solicitudes de ingreso. O sea, ya, o que no me aparecen en la pantalla. Es un problema. Mira, no Pero, querían unirse, ya no pude. Bueno, ¿qué deciden? profe, Hacer repaso. yo creo que es mejor el repaso, así nos enfocamos solamente en lo que queda de esta parcial y cuando terminamos eso nos enfocamos en un tema nuevo ya libres, por así Los decirlo. parásitos. Sí. Ujú. Ok, sin problema. Entonces, sería la clase por ahora. No tienen preguntas con relación a las micosis, estuvieron viendo. ¿Alguna duda que le haya surgido? Bueno, yo voy a estar disponible todo el día, ¿sí? Ustedes me tienen que escribir nomás, pueden tirar de preferencia un mensaje ahí puede ser en comentario de la clase o en la página de inicio. Ahí me aparece la notificación. Entonces yo les voy a estar respondiendo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, estamos. Entonces ahora les voy a disponibilizar los casos y los ejercicios. La lista voy a llamar, ya que es viernes, en honor a los presentes. No sé si Profe, pudieron grabar una la duda. clase. Sí, ¿Los temas para la parcial que vienen entran hasta acá ya o no? sí, hasta acá. Ok, Todo hongos, hasta antifúngicos. ok, gracias, profe. Nadia no está. Sara está conectada. Tampoco. Y Dara, una de ellas yo vi que se conectó, no recuerdo cuál. Sí, Sara está ahí. Sara, ¿por qué no me siguió la? Nicole, Natalie, Fernanda Luján, Presente, profe. Luana, Fernanda, presente. Luana, Gazam, no se conectó. Julia Baker, Presente. ok. Alejandro Nicolás, él ya no. Carmen María José, Yadira, Clara Danaya, Julia Bubsen, ¿no? Giovanna, Nuria, Leila, Cindy Nicole, Presente. Cindy presente. María Eduarda, no. Maggie, no. Karen Roldán, tampoco. Giselle Soleil, nos conectó. Mariana, Presente, profe. Mariana presente. Diana Elizabeth, Profe, yo sí. Acá. Diana, Presente, bueno. presente. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Vos Ah, ok. Ya está Diana, ya te puse. gracias. Bueno, así. Dayana Aramí, Camila Judith, Presente. María Lisa. Camila, perfecto. María Lisa, Presente. Luis Arsenio, Damaris, Carlos Gabriel, Micaela, Presente, profe. Micaela, Lisa Araceli, Lucas, Sol Dayara, Luana Yelem, Abigail, Carlos Emilio, estaba Araceli, Araceli Yelem, Araceli Giselle,